Pensemos en una de las batallas de ideas más importantes de la historia, una que no se peleó con espadas, sino con palabras, en las páginas de libros y panfletos. De un lado, una forma de ver el universo que llevaba 2000 años dominando el pensamiento. Del otro, unas observaciones tan revolucionarias que iban a cambiar para siempre nuestro lugar en el cosmos. Y aquí está el corazón del conflicto. Es como comparar dos mundos. Por un lado, el universo de Aristóteles, una obra de arte filosófica perfecta, ordenada, finita. Y por el otro, el universo que vio Galileo, una realidad un poco más caótica, imperfecta, sí, pero observable. Dos visiones totalmente opuestas. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender la magnitud de la revolución de Galileo, primero hay que entender contra qué se estaba enfrentando. Hablemos del sistema que dominó el pensamiento occidental por casi 2 milenios, el universo según Aristóteles. Y aquí lo tenemos. Las ideas de Aristóteles no eran solo una teoría más. No, eran la base de la ciencia y la filosofía de la época. Su sistema era la verdad establecida, una descripción lógica y completa de todo, escrita en obras que fueron la autoridad máxima durante siglos. A ver, un concepto clave para entender su cosmos era el mundo supralunar. Imaginen una frontera invisible a la altura de la luna. Todo lo que estaba por encima de ella era perfecto, eterno, no cambiaba nunca. Se suponía que estaba hecho de una sustancia divina, el éter. Era una pieza fundamental de su física. Y así se veía el modelo completo. Un universo elegante, ¿no? Todo encajaba. La Tierra quieta en el centro. A su alrededor, esferas de cristal perfectas que giraban y giraban, movidas por una especie de motor divino. Cada cosa en su lugar, con su propósito. Un sistema que parecía tener respuesta para todo. Pero entonces, algo apareció en el cielo. Algo que, según las reglas de Aristóteles, simplemente no debería estar ahí. Un evento que cualquiera podía ver y que contradecía de frente la idea de un reino celestial perfecto e inmutable. El año es 1604. De repente, una nueva luz se enciende en el firmamento. Y esa pequeña luz desató una tormenta de debates, escritos y polémicas. Esta estrella nueva, que hoy sabemos que fue una supernova, apareció en la constelación de Ofiuco. Pero lo más importante fue que no mostraba paralaje, o sea, no importaba desde dónde la miraras, parecía estar fija en el mismo sitio. Y eso solo podía significar una cosa. Estaba lejísimos, en ese famoso mundo supralunar, el que se suponía que no podía cambiar. Y aquí es donde Galileo entra en acción, usando la observación como un arma. En un poema que se cree que es suyo, lo dice claro: la evidencia visual es innegable, hay algo nuevo allá arriba. Esto, por supuesto, enfureció a sus oponentes, que preferían creer en los textos antiguos antes que en sus propios ojos. La supernova fue la primera grieta, pero el golpe de gracia llegó cuando Galileo apuntó su telescopio recién mejorado hacia el cielo y escribió todo lo que vio en un libro. Un libro pequeño, pero explosivo. El libro era Sidereus Nuncius, el mensajero sideral. Se publicó en 1610 y fue un éxito inmediato, un best-seller en toda Europa. A partir de ese momento, el universo ya no volvería a ser el mismo. Era una declaración de guerra. La observación era más poderosa que la autoridad. El primer golpe demoledor del libro fue contra la luna. Se suponía que era una esfera perfecta y pulida. Pero Galileo miró por su telescopio, ¿y qué vio? Montañas, valles, cráteres. Era un mundo rocoso e imperfecto como la Tierra. Adiós a la perfección celestial. El segundo golpe, Júpiter. Galileo descubrió 4 lunas girando a su alrededor. Esto fue una bomba. Demostraba que no todo en el universo giraba en torno a la Tierra. De repente, existían otros centros de movimiento. El modelo de Aristóteles se caía a pedazos. Y ni el Sol se salvó. Galileo vio que tenía manchas oscuras que se movían, aparecían y desaparecían. El Sol, el símbolo de la perfección, con manchas, la idea de un cielo inmutable y sin defectos quedaba totalmente destrozada. Y para rematar, al apuntar a la Vía Láctea, esa mancha borrosa en el cielo, descubrió que en realidad estaba hecha de incontables estrellas.
miles y miles que nadie había visto antes. De repente, el universo se volvió inmenso, mucho más vasto y complejo de lo que el pequeño cosmos de Aristóteles podía contener. Con todas estas pruebas en la mano, Galileo pasó a la ofensiva. Decidió montar el debate definitivo, y lo hizo en las páginas de su obra maestra, donde enfrentó cara a cara las dos visiones del universo. En su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, creó una especie de obra de teatro con tres personajes. Salviati es básicamente el alter ego de Galileo, el que presenta la evidencia. Sagredo es el tipo inteligente y de mente abierta. Y luego está Simplicio, el filósofo testarudo que se aferra a los textos antiguos sin más. Y a través de Salviati, Galileo lanza su idea central. Ojo, no es que despreciara a Aristóteles, para nada. Lo que criticaba era la ceguera de aceptar sus ideas sin cuestionarlas. Insistía en que el conocimiento tenía que venir de la razón y la observación, no de la simple repetición de lo que otros dijeron. Y aquí es donde Galileo cometió un error, que le costaría muy caro. Puso en boca de Simplicio, el personaje necio, algunos de los argumentos favoritos del Papa Urbano VIII. El Papa, claro, sintió que se estaban burlando de él, y Galileo acababa de ganarse un enemigo muy poderoso. Y así llegamos al final. La publicación de ese diálogo llevó a Galileo directamente a juicio. Iba a ser condenado, sí, pero la nueva visión del mundo que había desatado ya era imparable. Las consecuencias personales para él fueron terribles. La Inquisición declaró sus ideas como heréticas y en 1633 lo juzgaron y lo sentenciaron a arresto domiciliario por el resto de su vida. Lo silenciaron en su propia casa. Pero, y este es el punto clave, aunque condenaron al hombre, no pudieron detener la idea. La batalla intelectual ya estaba ganada. El método de Galileo, el de basarse en la evidencia, había sentado las bases de la ciencia moderna. El viejo universo de Aristóteles se había derrumbado. Hay una frase brillante de Galileo que lo resume todo. Él decía que la Biblia te enseña cómo ir al cielo, no cómo se mueven los cielos. Era su forma de decir que la ciencia y la fe no tienen por qué chocar, simplemente se ocupan de cosas distintas. Y la historia de Galileo nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Nos recuerda que el conocimiento siempre está cambiando, que las verdades que hoy damos por sentadas quizá en el futuro parezcan tan anticuadas como las esferas de cristal de Aristóteles. ¿Cuál de nuestras certezas será la próxima en caer?